Maritza, me suena como que alguien nos está invitando al Salvador Allende uno de estos días. Vamos a aceptar esa invitación. Estamos en Finanzas Personales, por supuesto, muy bien acompañados por Elaine Miranda, una experta en el tema, que además tiene el blog Plata con Plática, donde ustedes pueden encontrar muchísimos artículos sobre cómo mejorar las finanzas en el hogar y sus finanzas personales también. Elaine, bienvenida. Muchas gracias. A ver, nosotros lo publicamos en el Facebook porque nos daba mucho interés también conocer la opinión de la gente sobre este tema. Y es el tema de la educación y cómo nosotros podemos prepararnos financieramente para nuestra educación y la educación de nuestros hijos. Uno piensa que lo principal es lo único que hay que hacer, que es, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Claro. Pero yo creo que hay muchos más factores. Sí, para empezar a mí me gustaría aclarar que la educación es una inversión y hay quienes dicen que no hay mejor inversión que vos puedas hacer, al menos en vos mismo, que la educación. Entonces, como cualquier otra inversión, vos esperas ver un retorno, ¿no? Es decir, si yo le voy a meter tanta plata, tanto dinero, tanto esfuerzo a esto, entonces algo tengo que conseguir a cambio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo medís el retorno de esa inversión? Porque si vos invertís, por ejemplo, en un negocio, entonces vos decís, bueno, yo le estoy metiendo, no sé, $5,000, por ejemplo, ¿cuánto dinero me va a estar dando año con año esto y en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión? Pero es que hay una diferencia, creo yo. En un negocio vos metes $5,000 y vos ponele, estás recibiendo un ingreso mensual sobre eso. Pues, el cambio en la educación, vos decís, me faltan 5 años de carrera y tal vez después consiga trabajo, entonces es una inversión de 5 años. Claro. Y a ver si después hay un poco de retorno. Es una inversión además a largo plazo, porque como decís, si es carrera pueden ser 4 o 5 años, y si a eso después le sumás que querés estudiar tal vez una maestría, un posgrado, un idioma, entonces son inversiones que vas haciendo a lo largo de tu vida y que en teoría te deberían de generar más, porque si no te van a generar más, entonces hay que repensar esa inversión que vos estás por hacer. Y aquí es importante pensar que a veces creemos que solo hay un camino y que el camino es derecho, ¿no? Entonces que vos pasas del colegio a la universidad, a la maestría y tal vez, ¿verdad?, un porcentaje bien pequeño estudiará, por ejemplo, el doctorado. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? De hecho, para mí en la mayoría de los casos podés haber terminado el colegio y después te medio metes a estudiar un técnico y tal vez te salí y después estudias la universidad y tal vez te cambias de carrera y después estudiaste un idioma a la mitad y lo dejaste a la mitad y comenzaste otro. Entonces más bien el camino se va viendo así en lugar de en una línea recta y no es tan mal. Si me lo preguntas a mí por qué no es tan mal, cuando salimos a los 17 años es bien difícil que vos sepas realmente lo que querés ser. Es decir, a veces decís, bueno, voy a ser administrador, voy a estudiar contabilidad, voy a estudiar, y a lo largo de los años, después de 10 años te das cuenta que lo que te gusta es la ingeniería, por ejemplo, que tal vez no era tuyo, y a muchas personas les da miedo hacer ese cambio, porque como que ya se vieron y dijeron, puchi, que ya le invertí tanto tiempo a esta carrera, y ahora cambiarme, ni modo, pues ya me quedo aquí. Si me lo preguntas a mí si se puede, es un cambio que deberían hacer, porque pasas demasiadas horas trabajando como para pasar haciendo algo que no te gusta. La gente a veces no lo toma, la gente a veces lo subestima, la importancia de hacer algo que uno disfrute, porque así como cuando te casás con la persona que querés, porque vas a pasar el resto de tu vida con esa persona, aguantándole sus defectos también, en el caso del trabajo es lo mismo. Exacto. Vas a pasar 8 o 9 horas todos los días, de lunes a viernes y a veces los sábados, haciendo eso. Exacto. Y si si no te gusta, va a ser un enorme problema en tu vida. Pero bueno, ¿qué hacemos si eso que nos gusta es algo en lo que la inversión probablemente no nos retorne tanto? Por ejemplo, es un caso aquí en Nicaragua, los artistas, por ejemplo, si vos estudias actuación, la actuación es un arte muy lindo y te llena, por ejemplo, a nivel espiritual, a nivel artístico, pero no necesariamente te va a llenar a nivel económico. Yo te quiero hacer una pregunta. Vos tal vez conoces más artistas que yo, no conozco muchos artistas aquí. De esos artistas que vos conocés, ¿vos pensás que hay algunos o alguno que la satisfacción que recibe emocional se compara con la satisfacción que recibe económica? Por supuesto. Sí hay. Sí la hay. Ok, ahora te voy a preguntar. ¿Y conoces, por ejemplo, arquitectos, administradores, contadores o mercadólogos que son tal vez carreras más comunes y que la satisfacción económica no sea tan grande? Sí. Ok, entonces claro. mi punto es, no importa la carrera a la que vos te dediques, te tenés que asegurar que sea algo que te guste y que sea el mejor. De hecho, porque siempre va a haber competencia. El primer día de la universidad, en la uni, uno de los profesores de cálculo llegó y dijo así, miren, yo he visto ingenieros vendiendo abueladas. Exacto. Así, obviamente sin ánimos de hablar negativamente de ningún oficio ni ninguna profesión, obviamente no es a lo que un ingeniero aspira, pues. Exactamente. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Pues, o sea, tenemos que tomar en cuenta que probablemente a mitad del camino cambiemos de parecer de carrera, tenemos que tomar en cuenta también este tipo de tropiezos en la vida a la hora de planificar financieramente. Sí.
Y yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos cosas cuando vas a elegir bien al comienzo. Lo primero es la carrera profesional que vos querés tener. Entonces, para mí, el estudio es el medio y no es el fin. O sea, vos te ves en determinado puesto, en determinada industria, en determinado tipo de negocio, y la carrera que estudias es el medio que te ayuda. Entonces, la carrera, estudiar porque marketing se escucha bonito, por ejemplo, no es el fin. Es que el marketing te va a ayudar a vos a llegar a estudiar después otra cosa que eventualmente te va a llevar al puesto de la industria que vos te interesa. Pero entonces pongámoslo de otra manera. ¿Vos crees que deberíamos de invertir a la hora de estar en cuarto o quinto año de secundaria en darnos cuenta realmente de qué queremos? Sí. Por ejemplo, a veces en la universidad hacen un poco sobre esto de orientación vocacional, Sí. qué es lo que este muchacho debería de estudiar, sus aptitudes. Pero entonces, ¿vos crees que deberíamos como enfocarnos más hasta el punto en el tal vez invertir dinero en eso? Sí, se puede, Para sería estar seguro bueno. de lo que Sería queremos bueno, hacer. porque es como decíamos antes, pasar demasiadas horas trabajando como para que no te guste lo que estás Para estudiando. tomar una decisión equivocada en eso. Exactamente. Y entonces, y pasando de eso, asumamos que ya estudiaste la carrera, que realmente sí te gusta y que ahora querés subir, ¿no? Y a veces subir es más difícil si tus estudios y la experiencia y las habilidades que tenés pues se mantienen igual, porque entonces, ¿cómo exigís un nuevo puesto o cómo exigís un nuevo salario si vos no tenés nada nuevo que dar? Entonces ahí la gente empieza a decir, bueno, tal vez debería estudiar una maestría, debería estudiar eso, y está bien, pero hay que valorar el retorno a esa inversión y eso es difícil, ¿verdad? Porque no hay una métrica. En otros países existen métricas ya hechas que te dicen que si vos estudias esta carrera en esta universidad o esta maestría en esta universidad durante tanto tiempo que te cuesta X cantidad de dinero, a lo largo de tantos años vas a recibir X monto. O sea, Aquí ya casi que hay una forma de calcular. Exactamente, ya tu lo podés saber. remuneración, por así Ya lo podés ponerlo, saber. el retorno de tu Aquí no. inversión. Aquí no, ¿verdad? Entonces las cosas las tenés que hacer un poquito más manual y más pensadas. Y hay una serie de preguntas que vos te podés hacer y que son totalmente personales sobre eso que querés estudiar. Y lo primero es, ¿qué te dicen las estadísticas? Entonces tal vez no hay formatos ya hechos, ¿verdad? Estudios ya hechos. Pero si yo quiero estudiar, por ejemplo, ¿qué estudiaste vos? Yo estudié primero ingeniería en computación y después estudié televisión y cine. Ok, imagínate que yo quiero estudiar algo de televisión y cine, ¿no? Ahora quiero cambiar de la finanza a eso, entonces yo puedo venir donde vos y puedo ir donde lo dale y le puedo preguntar, y puedo hacer diferentes preguntas, cómo te va, cómo te sentís, qué tal son tus ingresos. ¿Cómo hacer un estudio de mercadeo? Más o menos, más al suave, más al suave. de Y estudios, entonces de eso te puede dar una buena idea de cómo están las cosas. Después puedes ver cómo se ve el futuro. Y es difícil predecir el futuro, pero yo me acuerdo, por ejemplo, hace 6, 7 años que yo leí artículos que decían que lo del community manager iba a ser una buena profesión y y en ese momento me decía como que no, yo no creo que la gente pague por eso. Y mira ahora cuántas agencias y cuántas personas se dedican a eso. Entonces sí puedes ir viendo cómo se va desarrollando las diferentes industrias y decir, aquí puede haber un nuevo campo en X cantidad de años para lo que yo me puedo preparar. Igual también uno podría equivocarse, porque hay cosas en las que uno también decía, esto va a ser el boom del futuro y no termina siendo nada. Pues. Sí. Lo de Community Manager es un caso bastante interesante porque es cierto, hace 7 años, si te hubiesen dicho que te van a pagar por pasar en el Facebook o en el Twitter, vos decís, no, ¿quién? Jamás en la vida. Pero resulta ser una profesión bastante buena y para la que se necesita mucho talento y mucha ciencia también. Sí. Entonces, ahora, con respecto a eso, ¿qué otras preguntas nos deberíamos de hacer nosotros como para elegir bien lo que estamos haciendo? Ok, después de eso es lo que te decía antes de verte a largo plazo, ¿dónde te ves? O sea, ¿en qué puesto, en qué tipo de industria, qué necesitas para llegar ahí, ¿no? Entonces, una vez que vos decís, ok, yo necesito tal maestría, ¿cuáles son los requisitos entonces que vos querés para esa maestría o para ese puesto de trabajo? Si vos, por ejemplo, te vieras como, ¿qué te gustaría así a largo plazo a vos? A largo plazo a mí me gustaría dirigir películas. Okay. Pero eso es que el problema es que para eso no es cuestión solo de estudiar, pero digamos si yo fuese un arquitecto, sí tal vez me gustaría, en vez de solo pasar diseñando casas, tal vez ya irme a algo un poco más complejo. Si yo fuese un abogado y estoy ahorita trabajando en un buffet, me gustaría tal vez establecer yo mi propia firma. Ok, entonces podrías ver qué son las cosas que vos necesitas para poder tener tu propia firma. No nada más tenés que ser abogado, tenés que tener otras habilidades, otros conocimientos, otra experiencia. Por ejemplo, entonces tal vez puedes decir, bueno, si yo quiero tener mi propio bufete de abogado y voy a tener que administrar eso, tal vez en lugar de seguir especializándome en un tipo de derecho en particular, podría estudiar un MBA, por decirte cualquier cosa. Un MBA es un máster en Business Administration, un máster en administración de empresas. Exacto. Entonces, ahí le vas buscando cuál es el camino que vos tenés que recorrer para llegar a este punto. Y después, por supuesto, viene el tema del precio, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso que vos querés estudiar? Y siempre van a haber diferentes opciones en diferentes lugares. A veces queremos el mejor programa en la mejor universidad y no siempre se puede. Entonces vos tenés que saber, con los recursos que yo tengo, a qué puedo aspirar. Hay becas, hay préstamos, lo hay, no lo hay. Y si te vas a decidir hacer un préstamo, no es que esté malo. De hecho, o sea, si es una inversión, está bien que lo hagas. Pero tenés que tener claro que se vuelve una inversión más riesgosa porque ya tenés algo que perder y algo que pagar después de que vos terminás ese estudio que estás haciendo. Ok. Creo que es muy interesante ver este tema de la educación como una inversión, aunque ya sabemos que es
a veces no nos sentamos a hacer los números adecuadamente. Pues yo creo que eso es lo que nos estás recomendando ahora, pues que lo tomemos realmente como una inversión y si podemos, pues visualicemos de aquí a 2, 3, 4 años qué va a significar esto para nosotros. Claro, y que no escojamos al azar, que no escojamos porque algo está de moda o porque un amigo lo estudió o porque se me antojó estudiar algo y vi que la universidad lo acaba de abrir. No, o sea, que sea una decisión bien pensada que realmente te vaya a ayudar a seguir ese camino profesional que vos querés continuar. Ok. No, Elaine, excelente tema, me parece. De hecho, hiciste un artículo de esto hace poco, ¿no? Hace unos días. Si ustedes quieren investigar un poco más sobre este tema, me gustaría que nos dijera a dónde podemos ingresar. Pueden entrar en www.plataconplatica.com y en Facebook también como Plata con Plática. ¿De cuál fue el último artículo que escribiste? ¿De qué tema? El que salió hoy es ¿por qué tu presupuesto no funciona? ¿Has hecho un presupuesto personal tuyo, una vez en la vida propiedad? Y creo que se llamaría un presupuesto de juguete. Yo realmente, o sea, he hecho presupuestos, pero todavía no conozco bien la ciencia así del presupuesto. Ok, deberías de leerlo. A ver si conociera a alguien que conozca de finanzas personales que me pudiera ayudar un día. Tal vez. Vamos a ver, y que no me cobre. Elaine, pero gracias por visitarnos hoy, siempre es un gusto tenerte, te esperamos también para el próximo lunes en Finanzas Personales. Nosotros con esto, adivina, los lunes que es tu día para salir aquí en Canal 2 es día retro, nosotros ponemos videos musicales de canciones clásicas, así. En este caso, a Armando Urias, nuestro productor, se le ocurrió poner rancheras. ¿Te gustan las rancheras? Me gustan las rancheras. Vámonos entonces con uno de nuestros videos de lunes retro, una ranchera dedicada a Elaine Miranda.